En el corazón de la moderna Turquía, lejos del bullicio de los megalópolis, en la cima de una colina, como un antiguo guardián, se esconde uno de los lugares más enigmáticos del planeta, Göbekli Tepe. Su descubrimiento, como un destello de luz en la oscuridad, se convirtió en una verdadera sensación para el mundo de la arqueología, cambiando para siempre las ideas establecidas sobre cómo surgió la civilización. Pero antes de sumergirnos en los misterios de este asombroso lugar, hagamos un viaje al pasado lejano, a una época envuelta en mitos, leyendas y cuentos olvidados. Se trata de un tiempo cuando, según las tradiciones de muchos pueblos, el mundo sufrió una terrible catástrofe, el diluvio universal. El diluvio, que, según creían los antiguos, borró de la faz de la tierra casi toda la vida, dejando solo recuerdos de sí mismo y advertencias para las generaciones futuras. La cuestión de la existencia del diluvio universal ha preocupado a los investigadores durante muchos siglos. La tradición bíblica del Arca de Noé, la epopeya sumeria de Gilgamesh, las leyendas indias, que se conservan hasta nuestros días, en todas estas fuentes encontramos motivos sorprendentemente similares. Un diluvio gigantesco que destruyó casi a toda la humanidad y la salvación de solo unos pocos elegidos. Durante mucho tiempo, estas historias fueron percibidas más como mitos, fruto de la creatividad popular, sin ninguna base real. Sin embargo, gradualmente, gracias al desarrollo de la arqueología, la geología y otras ciencias, comenzaron a aparecer las primeras pruebas que nos obligan a reconsiderar esta visión establecida. Pero, ¿y si el mito del diluvio no es solo un cuento de hadas, sino un eco de un evento real que ocurrió en la antigüedad? ¿Y si nos hubiéramos enfrentado a una catástrofe que transformó el rostro de nuestro planeta y alteró drásticamente el curso de la historia humana? De ser así, ¿dónde buscaríamos las huellas de este cataclismo? La respuesta, por extraño que parezca, podría estar en las profundidades marinas y bajo la corteza terrestre, en ruinas antiguas, testigos mudos de una civilización borrada por las aguas del diluvio. Volvamos a Göbekli Tepe. Imaginemos una colina, solitaria, elevándose sobre una llanura interminable. Sus contornos discretos no llamaron la atención, hasta que el arqueólogo alemán Klaus Schmidt comenzó a excavar aquí a mediados de los años 90 del siglo XX. Los primeros hallazgos sacudieron al mundo científico. A una profundidad de solo unos metros, se descubrieron gigantescos pilares de piedra en forma de T, que alcanzaban los 6 metros de altura y pesaban hasta 50 toneladas. Estas colosales estatuas estaban decoradas con relieves de animales, zorros, serpientes, leones y aves y con misteriosos símbolos abstractos. Pero el descubrimiento más sorprendente fue que Göbekli Tepe resultó ser el complejo de templos más antiguo conocido por la ciencia hasta la fecha. Se estima que su edad es de aproximadamente 12.000 años, lo que lo hace más antiguo que las famosas pirámides egipcias y el enigmático Stonehenge por varios milenios. Esto implicaba que las personas que construyeron este complejo no eran simplemente cazadores y recolectores primitivos, como se creía anteriormente. Sin duda, poseían una estructura social compleja, dominaban el arte de trabajar la piedra, sabían cómo mover bloques pesados a grandes distancias y, lo que es especialmente importante, tenían una vida espiritual desarrollada. Pero, ¿qué conecta el misterioso Göbekli Tepe con la leyenda del diluvio? La respuesta reside no solo en su venerable edad, que cuenta con muchos milenios, sino también en la propia naturaleza de esta grandiosa construcción. La edificación de un complejo tan vasto requería un esfuerzo y unos recursos increíbles. Esto implicaba la existencia de un poder centralizado, artesanos especializados y posiblemente, una ideología común que uniera a las personas. Pero, ¿qué pudo ser la causa de un proyecto tan ambicioso en una época tan remota? Klaus Schmidt, quien dedicó su vida a Göbekli Tepe, propuso la hipótesis de que el complejo fue creado como un lugar de culto, relacionado con el culto a la muerte y la vida después de la muerte. Tal vez, los habitantes de esta región creían que después de la muerte las almas renacían, y se esforzaban por perpetuar la memoria de sus antepasados. Otros estudiosos plantean la hipótesis de que Göbekli Tepe fue una especie de observatorio, donde los antiguos sacerdotes podían observar las estrellas y planificar las labores agrícolas basándose en sus movimientos. Sin embargo, ninguna de las hipótesis propuestas es capaz de explicar por completo por qué se necesitaba construir un complejo tan monumental. Un aspecto igualmente intrigante es que Göbekli Tepe resultó no ser simplemente un templo, sino un lugar que fue gradualmente enterrado en la tierra. Después de ser utilizado durante varios cientos de años, los pilares fueron deliberadamente cubiertos con tierra,
lo que indica claramente el carácter ritual de este proceso. Algunos investigadores sugieren que esto es evidencia de que Göbekli Tepe fue destruido como resultado de una catástrofe, lo que obligó a sus constructores a abandonar su creación. Es aquí donde surge la conexión con la teoría del diluvio universal. Imagínese que hace 12.000 años se produjo una catástrofe ecológica global. Fuertes terremotos, erupciones volcánicas, tsunamis. Todo esto podría haber llevado a un cambio climático brusco, a un aumento del nivel del océano mundial, como consecuencia, a la destrucción de la civilización. Göbekli Tepe, tal vez, fue uno de los pocos lugares que sobrevivieron a esta catástrofe. Sus constructores, conscientes de la amenaza inminente, intentaron inmortalizar su memoria y su cultura, creando este grandioso complejo. Después del cataclismo, cuando las esperanzas de una nueva civilización se desvanecieron, el complejo fue enterrado para evitar su total destrucción y olvido. Pero Göbekli Tepe es solo una de las muchas evidencias que sugieren la posibilidad de un diluvio universal. Paralelamente a las investigaciones en Turquía, los científicos comenzaron a prestar cada vez más atención a las ruinas submarinas, descubiertas en diversos rincones del mundo. Uno de los hallazgos más enigmáticos son las ruinas frente a las costas de Japón, conocidas como Yonaguni. Estas estructuras submarinas fueron descubiertas por primera vez en 1986 por el buceador Kiachiro Aratake. A una profundidad de aproximadamente 25 metros, divisó una enorme pirámide escalonada, cuyas paredes se elevaban 20 metros de altura. Junto a la pirámide se encontraban plataformas, caminos, arcos, columnas y otras construcciones, lo que evidenciaba la existencia de una civilización avanzada en el pasado. La antigüedad de estas ruinas sigue siendo objeto de acalorados debates. Algunos científicos insisten en que estas estructuras se formaron por procesos naturales, como la erosión, y no tienen nada que ver con un origen artificial. Otros, en cambio, están firmemente convencidos de que son obra del hombre y que las construcciones tienen al menos 10.000 años de antigüedad. Los defensores de la teoría sobre el origen artificial de las ruinas señalan la presencia de ángulos rectos, superficies perfectamente lisas y otros indicios que demuestran el procesamiento de la piedra. Asimismo, se han descubierto representaciones de animales y figuras humanas, lo que ha servido como otra prueba de influencia cultural. Si estas ruinas realmente fueron creadas por el hombre, podrían indicar la existencia de una civilización muy desarrollada, que pereció a causa de una catástrofe provocada por el aumento del nivel del océano mundial. Pero, ¿cómo explicar una inundación tan extensa de construcciones antiguas? Una de las causas más probables podría ser el deshielo de los glaciares al final del último periodo glacial. A lo largo de miles de años, el agua retenida en las capas de hielo comenzó a liberarse, elevando el nivel del océano mundial. Este proceso ocurrió de manera desigual, y en algunas regiones la velocidad de aumento del agua fue particularmente alta. Como resultado, las zonas costeras, donde muy probablemente se encontraban los asentamientos antiguos, quedaron sumergidas. Desde este punto de vista, las ruinas submarinas de Yonaguni y otros hallazgos similares, como las ruinas frente a las costas de Cuba o en el mar Mediterráneo, podrían ser evidencia de la existencia de civilizaciones antiguas, perecidas en las aguas de la inundación. Estos descubrimientos confirmaban la hipótesis de que la historia de la humanidad fue interrumpida por una catástrofe global, que cambió el curso del desarrollo de la civilización. Pero persistía una pregunta: ¿por qué había tan poca información sobre el diluvio, si realmente había sucedido? La respuesta podría residir en que el conocimiento del pasado se transmitía oralmente, de generación en generación, transformándose en mitos y leyendas. Como resultado, la información precisa se perdía gradualmente, se distorsionaba o se veía influenciada por capas culturales posteriores. Además, muchos artefactos y estructuras antiguas relacionadas con el diluvio pudieron haber sido destruidos irrevocablemente durante la propia catástrofe. Solo han llegado hasta nuestros días fragmentos aislados, descubiertos por arqueólogos e investigadores, como retazos de un mosaico olvidado. Estos fragmentos, como piezas de un rompecabezas, permiten reconstruir gradualmente una imagen más completa del pasado. Es importante destacar que la comunidad científica aún no ha llegado a un consenso sobre la magnitud y las verdaderas causas del diluvio universal. Existen diferentes puntos de vista, y las acaloradas discusiones continúan hasta hoy. Sin embargo, cada vez hay más datos que sugieren que, en un pasado lejano, realmente ocurrieron eventos que condujeron a cambios climáticos drásticos, a un catastrófico aumento del nivel del océano mundial, posiblemente,
a la desaparición de civilizaciones avanzadas. En el 2009, un grupo de científicos, liderados por el profesor Robert Schott de la Universidad de Boston, comenzó a investigar las ruinas de Göbekli Tepe. Descubrieron que en uno de los pilares estaban representadas constelaciones, sorprendentemente coincidentes con un mapa celeste datado aproximadamente en 10.950 años antes de nuestra era. Este hallazgo constituyó otra prueba contundente de que los constructores de Göbekli Tepe poseían un profundo conocimiento de la astronomía. Sin duda, sabían cómo emplear esos conocimientos para orientarse en el tiempo y el espacio. Es más, el profesor Schott y sus colegas propusieron la audaz hipótesis de que las imágenes en los pilares podrían estar relacionadas con un cometa que pasó muy cerca de la Tierra en aquella época. Se presume que este evento cósmico desencadenó importantes cambios climáticos, dando lugar a cataclismos globales, como inundaciones masivas y erupciones volcánicas. Esta teoría, conocida como teoría del joven Dryas, sugiere que la caída de un cometa fue la causa de un brusco enfriamiento y, en consecuencia, de la desaparición de numerosas civilizaciones antiguas. Las excavaciones y las investigaciones continúan en todo el mundo, abarcando extensos territorios. Arqueólogos y científicos buscan sin descanso nuevas evidencias del diluvio y de las civilizaciones que existieron antes de él. Cada artefacto descubierto, cada nuevo hallazgo nos acerca a la resolución de este antiguo misterio. Quizás en el futuro podamos saber más sobre los acontecimientos ocurridos hace 12.000 años y comprender la influencia que esta catástrofe ejerció en la historia de la humanidad. Quedan muchas preguntas. ¿Qué civilizaciones existieron antes del diluvio? ¿Cuál fue su nivel de desarrollo? ¿Qué tecnologías utilizaban? ¿Cómo desaparecieron? ¿Qué papel jugaron los cataclismos naturales en todo esto? Las respuestas a estas preguntas, probablemente, se encontrarán en futuras investigaciones, que prometen ser largas y laboriosas. El valor del descubrimiento de Göbekli Tepe y otras ruinas antiguas es incalculable. Estos testigos de épocas pasadas nos obligan a reconsiderar las ideas establecidas sobre el pasado, sobre el lugar del hombre en la historia, sobre su potencial, al mismo tiempo, sobre su vulnerabilidad. Susurran sobre días que se fueron, recordándonos que la historia no es solo una cadena de eventos que se desarrollan en el tiempo, sino también un proceso infinito de conocimiento que nunca termina. Cada nuevo artefacto, cada nuevo análisis nos brinda nuevos conocimientos, obligándonos a reconsiderar lo que ya sabemos. Nos esperan nuevos descubrimientos, nuevos enigmas y, por supuesto, nuevas preguntas que tal vez queden sin respuesta para siempre. Continuaremos nuestra investigación de las antiguas ruinas, descifrando minuciosamente los jeroglíficos y los antiguos manuscritos, sumergiéndonos en páginas amarillentas. Paralelamente, estudiaremos los datos geológicos, cotejándolos con los artefactos hallados. Y, quién sabe, quizás algún día logremos desentrañar por completo el misterio del diluvio universal, descorrer el velo sobre los acontecimientos ocurridos hace muchos siglos y conocer la verdad sobre una civilización que existió mucho antes que nosotros. El enigma persiste, seduce y provoca, mientras la historia espera incansablemente a su investigador. Cada nueva piedra, extraída cuidadosamente de las entrañas de la Tierra, cada detalle encontrado en las profundidades submarinas, ya sea un fragmento de cerámica o un fragmento de columna, nos acerca a la comprensión de nuestro pasado. ¿Y quién sabe qué otros secretos guarda esta antigua época? ¿Cuántos enigmas se esconden bajo la capa de milenios? Quizás las respuestas a estas preguntas ya nos esperan pacientemente en algún lugar bajo la espesura de arena, tiempo y olvido.